Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Como ya sabrán, mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro nuevamente para un nuevo capítulo con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahí contento de estar nuevamente esta semana conversando. Esta semana se viene interesante, pero antes Harta cosa. recordarle a la gente de que puede dejar sus comentarios, sugerencias en la caja de comentarios en el capítulo de YouTube y revisar además los capítulos anteriores porque siempre hay algo bueno que revisar en la historia. Así que, Así bueno, es. Guillermo, partamos con un hecho en Chile. Vamos a tener tenemos harta efeméride acá en Chile. Así que partamos con recordando el 30 de mayo de 1962, que comienza el Mundial de Fútbol en Chile, el Mundial de 62, la Copa del Mundo. Claro, ¿no? Un mundial, bueno, marcó de alguna manera una generación, es un hito en la historia de la modernidad chilena, ¿no? Va asociado, por ejemplo, a la cultura de masa, la aparición de la televisión como medio masivo, que se va a masificar a lo largo de los años 60 y 70, es con el mundial. Es también, ¿no? Una impresión importante, estamos también en una era donde las grandes concentraciones de masa están asociadas al primer mundo, ¿no? Y al mundo occidental, con mucha fuerza, y que Chile, ¿no? En el fin del mundo, sea, ¿no? El patrocinador, el organizador de estos eventos, también marca, ¿no? Profundamente una generación pensando el Chile con características todavía muy tradicionales en su composición social, cultural, ¿no? Eso también es muy, muy fascinante, y por eso hay una memoria muy amplia también en torno al Mundial. Claro, ¿no? Y recordar también de que años antes nomás había ocurrido el terremoto de Valdivia, entonces era un Chile en Sí. reconstrucción. Era, bueno, no, entiendo que le atribuyen la frase a Ditbor, ¿no? A Carlos Ditbor, no sé a cuál de los organizadores en realidad chilenos, pero que habría dicho, bueno, no tenemos nada, pero lo ofrecemos todo, ¿no? Era un poco esa idea, ¿no? También hacerlo en un Chile que, insisto, ¿no? Estaba en profundos cambios, pero todavía era un país que geográfica, ¿no? O sea, si hiciéramos una radiografía de la fisonomía chilena, era todavía una sociedad muy, muy tradicional, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Muy premoderna en muchos aspectos. Yo tengo aquí una sorpresa de mi colección personal de vinilo. Espero que se pueda ver en la cámara, que Por pueda favor, mostrar. sí. Es Ahí están el los vinilo Ramblers. de los Ramblers, claro, de original de la época, de hecho. De hecho, es mi joyita, la tengo bien Sí. cuidada. Así que, de hecho, la he escuchado solamente dos veces. Así Bueno, que, ¿no? Y coincide, ¿no? El mundial con lo que también es el ingreso de la cultura popular, la cultura de masa, eh, la apertura de la vida social, ¿no? Una generación entera, ¿no? Que experimenta algo distinto, muy similar quizás al Chile actual, ¿no? Donde los padres tienen una brecha importante con los hijos. Eh, eh, es interesante, ¿no? Revisitar esa época, ¿no? Que a muchos sin duda les hará mucho sentido, ¿no? Los cambios que ahí se estaban dando. claramente. Bueno, antes de pasar a la siguiente efeméride, podemos, los que quieran buscar en YouTube a Eduardo Bombaleta hablando sobre el Mundial, tiene unas palabras bastante bonitas y bastante buenas igual sobre esa época, así que para el que quiera aprender un poco más, igual puede buscar ahí a los... Bueno, muchos de ellos ya han fallecido, muchos de los que jugaron en ese Así. Mundial, pero todavía están en ciertas entrevistas y pueden más detallitos, obviamente. Así que bueno, Guillermo, pasemos a la siguiente efeméride y recordamos que un 30 de mayo de 1431 es quemada Juana de Arco a la edad solamente de 19 años. O sea, la doncella de Orleans, ¿no? Es realmente, ¿no? Es quemada en Francia, irónicamente, en una guerra entre los franceses y los ingleses, ¿no? Pero ella es llevada al territorio ocupado, podríamos decir, y que estaba vinculado a otra facción francesa, que eran los borgoñones. Ella es una santa, ¿no? Que tiene estas visiones y estos encuentros místicos que la llaman, ¿no? A luchar por la Francia cristiana, ¿no? Y llamar a su rey, de alguna manera, a iniciar, ¿no? Este proceso de reconquista. Tiene un sentido, ¿no? Ciertamente de cruzada, o de reconquista tradicionalmente, como se conoce en la cristiandad. Eso va a impulsar los ánimos, ¿no? De una Francia que se encuentra escindida en un territorio feudal. Todavía no existe una unidad, pero es interesante también ver cómo la figura de Juana de Arco aparece a finales del 19 en Francia, aparece por los grandes poetas franceses. Luego los grandes políticos también de la Francia moderna lo van a tomar.
El general Charles de Gaulle, por ejemplo, era un gran admirador de esta figura porque había crecido en torno a la idea, a la historia de la doncella de Orleans, la guerra de los 100 años, eh, y de alguna manera se canoniza a ella a comienzos del siglo XX por lo mismo, ¿no? Fue una representación de la unidad francesa, además que es un personaje pionero en muchos aspectos, mujer, era una mujer además fuera de los círculos de poder, ¿no? Había mujeres muy ilustradas, pero que estaban siempre vinculadas, ¿no? a esa élite. Ella no, ella es la doncella de Orleans, es una campesina que vive la tragedia de la guerra y que va a pelear ella misma, ¿no? Con las tropas. Es un personaje sin duda muy, muy interesante, eh, que hoy día también ha sido muy, muy revisitado, ¿no? Pionera como mujer también. Eh, es sin duda, ¿no? Ejemplar, ¿no? Y llama mucho la atención. Los invito a ver las novelas, perdón, las historias de Helen Castor, la película, que hay varias películas en realidad, hay una serie canadiense también muy entretenida, eh, Qué buena. así que hay esta película con la Mila Jovovich, ¿no? Que ella es la que la protagoniza. Sin duda hay que revisitar, ¿no? Esta figura, es muy, muy entretenida. Exactamente. Guillermo, pasemos al 31 de mayo, pero nos quedamos a inicio de siglo 1902. Termina la guerra de los Boers. Reino Unido anexa la zona del Transvaal. ¿En qué consiste esto, Mira, es una Guillermo? historia que nos parece como lejana, pero tenemos que situarnos en el siglo XIX y en el mundo del imperialismo. En ese mundo en donde habían imperios globales como el británico, un imperio que además es parte de una monarquía constitucional, que es una democracia, que tiene opinión pública, es decir, donde la gente puede opinar sobre el imperio, puede discutir acerca del imperio, los políticos están discutiendo y por lo demás podríamos decir la guerra del Transvaal es un equivalente a nuestro Irak moderno, a nuestro Afganistán más reciente, quizás la Ucrania actual, eh, donde la opinión pública, los medios, la clase política se unen en discusiones públicas, ¿no? En torno a esto. Eso es moderno, ¿no? Antiguamente hay que pensar que los soberanos y los reyes decidían las guerras, ¿no? Y el pueblo marchaba en eso. Aquí no, aquí hay una guerra colonial que empieza a tener una importancia en la opinión pública, se empieza a cuestionar, ¿no? Porque se considera una injusticia. ¿Y por qué? Porque en la región de Sudáfrica y en las regiones del norte de Sudáfrica, que son Lesoto y lo que iba camino hacia la Rodesia, ¿no? El actual Zimbabue, los ingleses estaban haciendo incursiones, pero se habían encontrado con que antes habían otros europeos, los holandeses, que eran comerciantes, que eran miembros de la Compañía de Indias Orientales de Ámsterdam y que se habían instalado ahí como colonos y se habían establecido, ¿no? Y habían hecho una cultura propia, los afrikaners, que eran blancos, de origen holandés, que hablaban una lengua propia, una mezcla entre el neerlandés con un dialecto local, eh, y que ahora los ingleses querían sumar esos territorios que se habían descubierto, además que eran muy ricos, ¿no? En la medida que la industria del caucho avanzaba, había que avanzar hacia África Central, había que conectar África, y había también que, bueno, se descubrieron diamantes y otros minerales, y por lo tanto había mucho interés, y el imperio va a iniciar, el imperio británico, un intento de conquista y de movimiento, desplazamiento de la población africana, cosa que va a empezar a generar cierto escándalo en la opinión pública. Finalmente se concreta esto, se invade, por ejemplo, un corresponsal que estaba muy joven en ese tiempo, recién salido, ¿no? Como ya llevaba un par de expediciones pequeñas, pero esta va a ser muy importante, es Winston Churchill, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? Era miembro de la caballería, ¿no? Del ejército británico, va a ser prisionero, se va a escapar, y la parte triste o la parte poco noble de este proceso es que quizás son los primeros desplazamientos sistemáticos por parte de un estado de población y quizás su intento de aniquilación, ¿no? Por negligencia, más bien en este caso. También hay acciones deliberadas, muy violentas, pero es la creación de campos de concentración. Eso va a marcar mucho, el imaginario público va a empeorar mucho la imagen del ejército dentro de la opinión pública británica y mundial. eh, la idea de cómo un Estado de alguna manera fuerte avasalla a otro más débil, ¿no? Es una cosa que sigue hoy día haciéndonos ruido, ¿no? Y el imperialismo tiene esta doble cara, ¿no? Que no nos gusta. Ese es quizás la gran importancia originaria de los Boers, porque va a marcar profundamente la imagen del imperio, ¿no? Un hombre que
estaba muy interesado en mantener la unidad británica como Winston Churchill. Esta guerra, por ejemplo, lo va a marcar mucho respecto a asumir la descolonización, por ejemplo, ¿no? Como también las colonias tienen esta otra cara que es tan difícil de manejar en la vida moderna. Claro. Si no, Guillermo, creo que nos quedamos en la misma época, pero un par de años sí, atrás, para avanzar al 1 de junio, pero de 1879, y recordamos el fallecimiento de quien sería bautizado después, Napoleón IV, si no me equivoco, en la guerra anglo-zulú. es interesantísimo, porque aquí es cuando la opinión pública uno ve cómo una sociedad moderna articula los hechos, ¿no? O los define en cierta medida, ¿no? O cómo los interpretamos. Pensemos en Ucrania hoy día, y que McDonald's se va y Starbucks y no sé qué, y pasan estas cosas. De alguna manera, aquí pasó una situación que el gobierno británico no supo manejar. El hijo de Napoleón III, el emperador de los franceses, que había perdido su guerra contra Bismarck y por lo tanto habían tenido que partir al exilio, ¿no? El emperador muy deprimido muere, ¿no? Y la emperatriz, la española, por lo demás, era muy interesante esa historia, ¿no? Eugenia de Montijo, que era una mujer del sur de España, ¿no? Pero una aristócrata, fue emperatriz también, también va a entrar en una especie de melancolía, de exilio, una vejez difícil, y su hijo, que era un aristócrata naturalmente, va a hacer carrera o vida en el exilio en el Reino Unido, va a ser admitido en la Real Academia Militar de Sandhurst, y él va a querer ir voluntariamente a la guerra con los Zulú, en el territorio de la actual Rhodesia, camino hacia el Zimbabue, que era de alguna manera ese territorio que todavía parecía inexplorado, ¿no? Dentro del imaginario de África. Era la idea de ser un aventurero, y cómo no, el descendiente del gran emperador Napoleón, hijo de Napoleón III, ¿no? Un hombre que había nacido y criado en la corte del Louvre, ¿no? O sea, con el París moderno, ¿no? El París de Haussmann. ¿Cómo no iba a ser un héroe de joven? ¿No? Era como el sueño de un aristócrata de la época. Y lo mandan. El problema es que no lo protege lo suficiente y en una escaramuza, que además fue un accidente, no fue una cosa, no tenía por qué haber muerto, el punto es que muere. Y el Imperio Británico va a entrar en una discusión. ¿Por qué un ciudadano francés, exiliado en territorio británico, que había sido admitido por razones más bien de parentesco y de amistad en las cortes europeas, en la academia militar, fue enviado a una guerra que no era necesario enviarlo, y por qué además no se le protegió? ¿No? Y eso va a iniciar todo un debate en los diarios. Finalmente la Academia de Guerra británica y el Ministerio van a decidir poner una estatua, ¿no? Del joven Napoleón, que era muy joven además, no era un político ni nada, en la Academia Real de Sandhurst, donde se forman los oficiales militares. He estado ahí, así que es muy interesante porque uno va a la academia cuando uno está ahí y no hay ningún monumento. Es de una sobriedad absoluta. No, no es la zona en donde se alaban a los grandes militares, ¿no? Kitchener, Montgomery, ¿no? Que son los grandes generales y estrategas, Wellington. No hay nada de eso. Y lo único que está es Napoleón IV, porque de alguna manera era una forma de resarcir este bochorno internacional. Así Como en que, forma de reparación, se podría sí. decir. Como- se Así que entiende. bueno, no, esta no es la única época en que sacamos y ponemos estatuas, ¿no? Por razones políticas, sí, sí. De eso se trata un poco el espacio público. Claramente. Guillermo, nos vamos al 2 de junio de 1840 y recordamos el natalicio de Thomas Hardy, un poeta y novelista británico. Bueno, yo los llamo en realidad a ver no solo la poesía, no solo la literatura, sino también la cultura popular, las películas, ¿no? Howard Ends, todas estas películas con Emma Thompson y Anthony Hopkins, porque de alguna manera la Inglaterra victoriana, ¿no? Hemos hablado mucho de ella acá. Hay mucho de la vida moderna ahí, por eso nos interesa tanto, ¿no? En la red cultural además nos interesa mucho porque tenemos a Magdalena Mervilay, y ella es experta en el 19 inglés, eh, porque de alguna manera nos hace sentido ver que como una sociedad que logra inventar una cosa increíble para la historia, porque existe recién, que es la clase media, que es una sociedad que quiere consumir, que quiere trabajar, pero que no quiere matarse todo el día en el campo, rompiéndose el lomo, como hacían los campesinos hasta el siglo XVIII y XIX y XX en algunas partes del mundo. ¿Ya? Sino que ahora uno quiere trabajar para lograr cosas, para aspirar a cosas, para desarrollar un modo de vida, para lograr que los tuyos tengan también otras formas de desarrollo cultural, espiritual, material.
En ese proceso la literatura va a dar cuenta de ello. Y Dickens, Hardy, eh, pero también figuras como Collins, o sea, de alguna manera que se les llama los realistas y que parecen antiguos, en realidad también dan cuenta de un mundo que nos parece muy, muy familiar a nosotros. Por eso yo llamo siempre a revisitar esa época, porque es quizás de esos periodos que mejor nos hablan eh, de una sociedad que tiene aspiraciones, ¿no? Que tiene conflictos, y cómo subsanarlos o cómo enfrentarlos. Nosotros hoy día somos en Chile una sociedad que tiene grandes conflictos, ¿no? Con una sociedad que espera algo, ¿no? Espera cosas. ¿No? Y bueno, y ahí es donde la política entra, donde otros entran, pero también debe entrar el arte y la literatura porque también nos dan quizás cuenta de las verdaderas profundidades de estas necesidades, ¿no? Y sin duda, autores como Hardy, estas grandes... hay que pensar que Hardy, por ejemplo, eh, era el Netflix de esta época. Las novelas y los cuentos se entregaban por cuartillas y por entregas en el diario. La gente las esperaba con la fecha de estreno. Eh, Era también una forma como de seguir... y cuando vemos Netflix, ¿no? Aparte de esos documentales terribles que nos quitan la esperanza en la humanidad, ¿no? De los asesinos en serie, eh, también lo que vemos son conflictos nuestros, ¿no? Entonces vemos series sobre los temas que a nosotros nos interesan, en general no las que son más populares, uno puede decir. Si uno ve la lista de las 10 más vistas, en general son temas que preocupan al ciudadano común, ¿no? Un poco esta literatura también apuntaba a eso, ¿no? Y por eso es muy, muy interesante. Yo por eso les recomiendo siempre volver a Dickens, Hardy, eh, y antes, si quieren, Mary Shelley, ¿no? Hay una cierta como simpatía hacia uno, ¿no? Por eso Jane Austen sigue siendo vigente y hay películas todavía de Jane Austen, hay obras de teatro, hay lo que usted quiera, en el fondo. Excelente. Guillermo, va entrando ya en el fin de semana, día viernes 3 de junio, pero recordamos en 1677 el fallecimiento en Santiago del misionero jesuita español Diego de Rosales, autor de la Historia General del Reino de Chile. Quizás de nuestros primeros historiadores, ¿no? Quizás de nuestros primeros, hay muchas crónicas antes, hay muchos textos que hoy día se están editando de manera consistente, ¿no? En Chile, eso es muy interesante, la Universidad de los Andes, Editorial Universitaria, la Universidad de Chile, han hecho un trabajo muy, muy importante en eso, y justo con esto ahora se acaba de editar el sumario de Rosales, que es un resumen de su historia, que él escribió en su momento, y va a salir prontamente la historia general, que no era una historia general, se le llamó y así circuló como el Flandes indiano. ¿Y por qué? Porque el Imperio Español, para el siglo XVII, se había atascado en una guerra destructiva para el imperio que era Flandes, ¿no? Donde los tercios españoles estaban en ciénagas, verdaderos canales, ¿no? Que iban desde la Bélgica hacia lo que es la península, ¿no? Neerlandesa, ¿no? En medio de esos diques, ¿no? Ese invierno terrible, imagínate, estos eran hombres castellanos que habían peleado las guerras de Italia y ahora tenían que estar en el norte de Europa, ¿no? Peleando contra los holandeses. Y cuando Rosales llega a la Araucanía, va a usar este título, ¿no? Porque sobre todo en la región de Purén, ¿no? Y del Mayeco para allá le van a llamar la atención las ciénagas, ¿no? De hecho, se va a usar mucho la analogía del Flandes indiano, Ah, la Rochela, ¿no? La Rochela como el fuerte de la Rochelle en Francia, ¿no? Que había sido un lugar de guerra constante, ¿no? Y es la desembocadura de un río. Había algo con el Biobío también, el Maule, en esas regiones se va a empezar a tomar ese imaginario, porque muchos de los soldados que llegan a Arauco en el siglo XVII son soldados que han estado en las guerras imperiales. Eh, entonces, incluso está otro poema, ¿no? Eso era el Purén Indómito. La región de Purén fue también tema de épica. O sea, esta idea de todavía, porque ahí había un importante reducto, ¿no? De indígenas, había mucha población que se aislaba de alguna manera en el invierno y era impenetrable, ¿no? Y las flechas, había un cierto temor y que se va a asociar también a estas guerras que son totalmente de frontera, de estar en trincheras, ¿no? En un invierno terrible. La vida de frontera en la guerra de Arauco va a ser terrible, ¿no? Va a ser un mundo totalmente infame para los españoles. Y alguien como Rosales, que va a estar ahí como misionero, va a ser muy, va a describir muy bien ese mundo y también le va a interesar mucho ese mundo que se empieza a dar ya después de los enfrentamientos mismos, ¿no? El tráfico, la mala vida que hay ahí, pero también la esclavitud, ¿no? Esta es la época que se inicia o se reinicia en el siglo XVII la esclavitud mapuche.
¿no? Que al final se termina convirtiendo en un buen negocio. Entonces también algunos quieren que la guerra siga porque la guerra es muy lucrativa, ¿no? Ya nadie quiere poblar Arauco, eso ya fue un sueño, ¿no? De alguna manera que se acabó en el siglo anterior. Ahora más bien lo que quieren los militares ahí un poco es ganar los pocos pesos que se pueden hacer traficando, eh, y se traficaba de todo, o sea, era rescatando soldados del enemigo que se hacían por pago, haciendo algunas incursiones con el fin de obtener indios que se vendían desde Concepción al Perú, ¿no? Porque había una importante demanda de esclavos. Rosales va a ser un gran opositor a la esclavitud, ¿no? Los jesuitas en esto fueron pioneros en el siglo XVII, el padre Valdivia, eh, de la famosa guerra defensiva, ¿no? De querer convencer de alguna manera al mapuche de incorporarse, ¿no? De la frontera del Biobío hacia el norte, cosa que no va a resultar claramente, ¿no? Y se va a dar una situación de frontera, ¿no? Que es más complejo que una guerra, ¿no? Porque la vida de frontera también implicaba un cierto bandidaje, era un mundo también bien fascinante por lo mismo. Mucho de lo que es Chile y de la configuración del Estado y por qué Chile quedó asentado en la colonia en el Valle Central es por esto, porque la guerra va a condicionar este mundo. Rosales, sin duda, nuestro primer historiador, y yo los llamo a revisitar su figura, va a salir próximamente su obra editada, completa, y acaba de publicarse una biografía, ¿no? Así que de Rafael Gaune, historiador de la Universidad Católica, que yo les recomiendo, ¿no? El siglo XVII chileno es una cosa como que olvidamos, ¿no? En otras épocas en Chile le importaba mucho la guerra de Arauco, pero hoy día no, y sin duda hay mucho que hablar, ¿no? Sobre nuestra identidad. Hoy día, ¿no? Que el problema en esas regiones es fundamental, o sea, es central en la vida pública y política. Así que hay que volver, ¿no? A volver a esa historia, porque ahí hay mucho, no sé si respuestas, pero hay muchas cosas que nos van a ayudar a pensar mejor, ¿no? Lo Guillermo, que ahí pasa. repite el autor de la biografía? Rafael Gaune, está Rafael. por editorial universitaria, usted lo puede encontrar, se llama Las manos y los ojos del padre Rosales, creo, porque es también una descripción de todo lo que él vio de alguna manera. Eh, Voy a pasar un dato que lo podemos poner después en la descripción. Yo esta semana en la Red Cultural inicio un curso que es la historia del Reino de Chile. Vamos a hablar del Chile indígena, de la conquista y hasta el 17, porque yo estoy convencido que el 17 tiene características muy propias del 18 en adelante. De alguna manera nos han dicho como que la colonia era un gran periodo, ¿no? Y yo creo que la guerra de Arauco tiene en sí mismo un momento propio, por algo tan simple. La capital de Chile en el 17 era Concepción, porque ahí tenía que estar el gobernador español. Y los españoles tenían que llegar por barco, porque era lo más rápido, y llegaban a Talcahuano, ¿no? Y ahí había que mandarlos directamente al Biobío, a estar en la frontera. Claro. ¿Ya? Ahí era Chile, ¿no? Y es en el 18 cuando esto se repliega por otras razones, que después podemos conversar, pero eh, tenemos que también volver a ese mundo, ¿no? Regiones como Cautín, donde la cordillera es muy baja, que por lo tanto la circulación transcordillerana es muy importante, los pehuenches, ¿no? El mundo de los arrieros. Es un mundo del cual tenemos que hablar porque hay mucho de eso, ¿no? Hoy día cuando hablamos de Mapuche, hablamos de conflicto, también tenemos que pensar en el mundo campesino, el mundo rural, el mundo religioso que está ahí también, ¿no? Un mundo que de alguna manera hoy día une o vincula el origen mapuche con la tierra, ¿no? El mapu, y además, ¿no? La religiosidad con las misiones, primero los jesuitas, luego franciscanos, luego capuchinos, ¿no? Pero también hoy día el pentecostalismo, tan importante en el mundo mapuche. O sea, hay mucho que reflexionar y así que bueno, los dejo invitados a este curso porque ha sido un Excelente. tema que me ha tenido y vamos a hablar, es increíble, ¿no? Que hablemos del 17 y estemos hablando casi hoy día de los problemas actuales. Eh, eh, Creo que hay mucho ahí que unir. Ahí va a estar la descripción del video, obviamente, Guillermo. Perfecto, Fantástico. perfecto. Guillermo, nos quedamos el 3 de junio, pero de 1924, y recordamos el fallecimiento a la edad de 40 años de Franz Kafka, La Metamorfosis. ¿A quién no leyó en O el colegio sea, La Metamorfosis? claro, ¿no? Hamza, ¿no? La idea de la vida moderna, un escritor, ¿no? Que fascina por eso, ¿no? De alguna manera hay un conflicto, ¿no? En la vida, y cómo no estar conflictuado un judío en una cultura que podríamos decir marginal respecto a la gran cultura alemana de Europa Central, la cultura checa de alguna manera queda
al borde, es un hombre de las orillas, podríamos decir también, un hombre que habla desde ese mundo de frontera, es un mundo que también toca conflictos como el de la vida moderna, el trabajo, los sistemas económicos, cosas que eran muy propias de esa época, en el siglo XX, pero también la familia, el padre, ¿no? Que es una cosa que en Kafka también está constantemente, ¿no? Sin duda es un tipo de escritor al que hay que acercarse, ¿no? Quien quizás, a diferencia que antes hablábamos de Hardy, ¿no? Quienes no quieren ver imágenes tantas, sino que más bien quieren ir directamente al pensamiento, ¿no? Quizás por eso la metamorfosis es breve, ¿no? Porque no importa Cortito, sí. tanto el exterior, ¿no? Va directamente a un problema. Claramente. Guillermo, entramos el día sábado y es un personaje que me encanta. Y es 4 de junio de 1536 la llegada a Chile, bueno, Chile, de don Diego de Almagro. Es fascinante, además es fascinante esa historia. Eh, por este mismo curso me tocó buscar cosas, ¿no? Y es increíble ver que lo último que está escrito es como de los años 70, 60. Diego de Almagro está hoy día en el plenario donde sesiona la Convención Constitucional, en el Congreso, ¿no? Está la sala de los de diputados, la Cámara, la sala de los senadores, ¿no? Y está el gran plenario, que es el centro, ¿no? En donde se ven de frente los escaños. Y al fondo, ¿quién tenemos? ¿No? Lo que se llamó el descubrimiento de Chile, la llegada al Valle de Copiapó, ¿no? Por Fray Pedro Subercaseaux. Esa imagen increíble, porque además la expedición del Magro era tremenda, era una equivalente a la expedición del Perú, incluso más organizada, ¿no? Con los indios yanaconas de los Andes, que eran los porteadores, ¿no? Verdadera mano de obra que trasladaba la expedición, una expedición que nosotros hemos aprendido con mucha épica, ¿no? Que cruzó los Andes, el despoblado de Atacama fue terrible, ¿no? Pese a que lo cruzó en buena fecha, eso está muy estudiado. Nosotros tenemos un poco la idea de que cruzó la cordillera Nevada casi, no, no fue tan así, más bien tuvo otros conflictos muy, muy terribles, eh, cruzó por los caminos indígenas, además se encontró con las expediciones que iban hacia el otro lado, ¿no? Charcas, Bolivia, y lo que era el Tucumán argentino. Imaginémonos un mundo también que estaba muy conectado, llama la atención hoy día porque estamos pensando en los parajes del Norte Grande. Pero ya cuando llega al Valle del Copayapo, ¿no? El Copiapó, dice, bueno, desde aquí en adelante los andinos, porque no era solo el mundo quechua, sino que en general, esto es anterior, el mundo de los Andes llamaba Chile, ¿no? Y siempre había una discusión sobre qué era Chile, pero está hoy día muy claro que estamos hablando de lo más hondo de la Tierra, lo más frío, lo más profundo, ¿no? No es una idea de lo austral, pero sí como lo hondo, lo lejano, pero hacia abajo. Esa es la idea que está en el mundo andino. Y eso era Copiapó hacia el sur, ¿no? Chile de alguna manera va a identificar ese mundo en un momento en que la conquista lo que necesitaba eran remesas rápidas, minerales, oro y plata, como había sido el Perú, para satisfacer las expectativas de estas expediciones terribles, ¿no? De un esfuerzo físico, un esfuerzo humano y material increíble, y que bueno, no lo va a lograr. Almagro además no fue un gran político, si bien fue un gran capitán y muy querido por la hueste, era amado por lo generoso que era. Además era un hombre muy poco letrado, muy poco ilustrado, pero que se dejó querer o que logró el afecto de los capitanes que lo rodeaban. Su gran interés era dejar una gran fortuna y un gran nombre para su hijo que había tenido en Panamá. Eh, y bueno, a la vuelta se va a encontrar con las guerras civiles del Perú y va a morir en medio de esa guerra civil de manera terrible y prácticamente toda su facción va a perder, ¿no? Pero de alguna manera es, nuestro descubrimiento, por lo menos con Occidente, ¿no? También hay una expresión muy bonita, ¿no? Quizás él conoció al Chile antes de Chile, ¿no? De alguna manera, ese mundo de pueblos agroalfareros en el norte y centro, ¿no? Y luego ese mundo mapuche propiamente tal, ¿no? Lo va a alcanzar a recorrer hasta el Itata y va a hacer sus capitanes van a hacer distintas expediciones por la región, pero es sin duda, ¿no? Una historia épica, fascinante. Yo les recomiendo mucho uno de los primeros libros que él escribió en su juventud, de don Sergio Villalobos, que usted lo puede encontrar en internet. Don Sergio Villalobos, sus primeros trabajos fueron sobre la expedición de Almagro. Él tiene un textito corto que habla de la expedición detalladamente, muy, muy bonita. Así que los invito a revisitar, porque nuestra historia tiene eso, ¿no? La idea de que el mundo, nuestra geografía es difícil, ¿no? Que requiere casi un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Hay que estar un poco loco casi para venir a instalarse a esta loca geografía. Claramente.
Guillermo, pasamos al 4 de junio, pero de 1913, y aquí nos vamos a algo más trágico, la verdad. Y recordamos el fallecimiento de Emily Davidson eh, frente al caballo del rey Jorge V durante una carrera en Derby de Epsom, prácticamente. ¿Cómo Im- fallece? Porque esto es im- público, esto fue sí. público. Imaginémonos un mundo en el cual, en la era victoriana, volvemos, o eduardiana, ¿no? Ya con el rey George, en esta época, el nieto de la reina Victoria, pero todavía con ciertas glorias de imperio, ¿no? Uno va a Epsom, ¿no? Que podría ser también una versión de Ascot, ¿no? Estos grandes derbis de caballos, ¿no? Toda la nobleza con su mejor gala, y una mujer, además una mujer letrada, una mujer con cultura, decide finalmente dar un mensaje, ¿no? Y lanzarse tirarse al circuito y es muerta, ¿no? ¿no? Y causa un accidente importante frente a la presencia del rey. ¿Cuál era el mensaje? Era, bueno, como una sociedad que había alcanzado este grado de modernización, de derechos, ¿no? de capacidad económica, ¿no? La revolución industrial está ahí, no le daba derechos a las mujeres, ¿no? Además había un régimen bastante anticuado de carácter civil en Inglaterra, ¿no? Para esa época. De hecho, la mujer no tenía facultades para testar de la misma manera que el hombre, había toda una situación de ese estilo. Y aquí aparecen figuras muy interesantes, ¿no? Ella misma, pero también Emmeline Pankhurst, las suffragettes, ¿no? Las sufragistas, ¿no? Hay una película que se llama así que les recomiendo mucho ver también, estaba en Netflix hace poco, o creo que la vi en Amazon Prime, pero la pueden encontrar, las sufragettes. Estas mujeres que, bueno, que apelan al primer derecho, ¿no? Ser por lo menos ciudadanas igual que los hombres. Eran mujeres además muy cultas, ¿no? Muchas también están asociadas a un cierto conservadurismo. Es interesante, por ejemplo, en Chile el voto femenino y en América Latina en general está asociado así, porque las mujeres que más actividad pública tenían eran las que estaban vinculadas, por ejemplo, al mundo religioso. La actividad de la iglesia era la que te hacía salir públicamente y por lo tanto a ellas se les empieza a ocurrir, bueno, si nos podemos asociar, si podemos hacer obras públicas, ¿no? ¿Por qué no podemos finalmente decidir, ¿no? Como ciudadanas en una democracia? Esto va a dar inicio a un importante discurso, ¿no? Sobre los derechos de la mujer en Inglaterra, que va a ser bastante ampliado, ¿no? En el espectro político. Ella sin duda es una mártir de este proceso. Y luego, muy rápidamente, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, la mujer necesariamente va a entrar a la mano de obra, ¿no? Inglaterra va a ser de los países que más va a perder a su juventud masculina durante la guerra, ¿no? Y la mujer entra a trabajar y por lo tanto también aumentan las necesidades. Ya no es solo las mujeres ricas o ilustradas las que quieren derechos ciudadanos, sino que también son las mujeres obreras. Y al finalizar la Primera Guerra se le da el voto femenino a la mujer, siendo un país pionero, ¿no? Pensemos todo lo que se demoró en América Latina, para qué decir Chile, ¿no? En dar el voto femenino ya para los años 40 con características universales, y en 1918-19 ya Inglaterra tiene avances increíbles en esto. Tiene que ver con esto, con que la sociedad de alguna manera vivió de manera muy particular a las suffragettes y este movimiento ciudadano propio. Así que no, es bien terrible la historia, ¿no? Pero es parte, ¿no? Un poco de... De cómo se, claro, de cómo se llegó a ello, Sí. al voto femenino. Y Guillermo, terminando ya la semana, terminamos con las últimas dos efemérides. La primera de ellas es que el 5 de junio de 1817, Bernardo Higgins ordena la supresión de los mayorazgos. Aquí algo un poco polémico en su momento. Claro, totalmente, ¿no? Parece algo lejano, pero fue una discusión fundamental en Chile, que quizás es parte de nuestra buena historia que hay que recordar. Eh, Hoy día nosotros tenemos la idea que, bueno, si usted trabaja, usted tiene que recibir los frutos de su trabajo. Y además, ¿no? Su trabajo puede ser heredado, amparado por la legislación civil. Usted puede regalar, ¿no? Y puede hacer una donación, también amparada por la legislación, pero además, bueno, el Estado le va a cobrar un impuesto ahí, pero usted puede disponer de sus bienes. En un régimen anterior a eso, que era lo que Chile tuvo, no solo hasta los años 20, el 19, no solo hasta los años, incluso hasta los años 40, y en la práctica hasta los años 60 de los años 20, del año del siglo XIX, perdón, la economía que teníamos era colonial, ¿no? Y por lo tanto, estaba la idea, ¿no? Sobre todo si es que había
un encomendero primero, luego después un hacendado, y no solo un hacendado, sino que un hombre que recibía mercedes del rey, y en Chile alguno que otro título nobiliario circuló. O'Higgins también eliminó los noblazones, es decir, el uso público y civil de los títulos nobiliarios, pero algo de eso hubo. Por lo tanto, también si había un noble, había que asegurarle bienes y rentas para ser noble. Y por lo tanto, había que asegurarle propiedad. ¿Y cómo era? El hijo mayor, que era el heredero de los títulos generalmente y de las mercedes del rey, también heredaba la propiedad del padre en su integridad para no ir desarticulando a la familia. Pero esto va a contrastar con otra cosa, con una cierta nueva, con ciertas ideas de liberalismo, individualismo y también la libre circulación de los bienes, ¿no? Y si había un hombre que es progresista en esta materia, ¿no?, versus todos nuestros otros padres fundadores o héroes nacionales, era O'Higgins, que se había educado en Inglaterra y que además no tenía particularmente una afición fuerte o vínculos personales fuertes con la monarquía, ¿no?, por lo menos en su historia individual, ¿no? ¿No? Pese a que su padre fue funcionario del imperio. Eh, y él estaba muy dispuesto a la modernización de Chile. Y en esto va contra quizás a los intereses generales y había que promover esto, ¿no? Y esto va a dejar un presente muy importante que lo va a terminar zanjando otro grande de nuestra historia, que es Andrés Bello, ¿no? Y que él va a consagrar la libre circulación de los bienes, es decir, el más apto, el que mejor trabaja, el que mejor logra hacer riqueza, es el que tiene derecho a obtener los bienes. No tiene por qué haber propiedades protegidas para algunos, ¿no? Porque tienen títulos o porque tienen cierto prestigio que sale, ¿no?, del orden social tradicional, o sea, del orden social libre, por así decirlo, de libre asociación. Eso fue muy, muy revolucionario. Así que de alguna manera O'Higgins tiene ese mérito, además de haber hecho muchas medidas en este estilo, ¿no? Una educación también que tomaba muchos valores de la educación británica de su momento, siguió el modelo Lancaster, ¿no? Esta idea de que por lo menos todos tenían que leer y escribir, que era un sueño a comienzos del siglo XIX y lo va a hacer por largo rato. Eh, por lo tanto, son superaciones muy, muy radicales, ¿no? Esta idea, como les digo, tan simple como que ahora tú le asegurabas por lo menos a los hijos de cualquier familia que podían recibir, aunque fuera una porción, ¿no?, de los bienes del padre como resguardo mínimo, podríamos decir, ¿no? Claro. Eso es Sí, muy, muy interesante. bastante interesante para la época en la que ocurrió. Claro, Guillermo, para terminar ya la semana, recordamos un 5 de junio de 1646, el nacimiento de Elena Cornaro Piscopia, Piscopia, matemática italiana y primera mujer en recibir un grado académico de una universidad, año 1646 estamos hablando. o sea, estamos en pleno barroco, pero también hay que recordar algo. Nosotros cuando hablamos del 17, nosotros pensamos en Descartes, pensamos en los filósofos racionalistas, ¿no?, que empiezan a fisurar lo que era el orden tradicional desde la Edad Media, casi heredado, ¿no? Pero Roma, que uno pensaría que estaría en el lado más conservador de la historia, podríamos decirlo así, en el siglo XVII era un lujo, ¿no? Era una especie de Nueva York, de luces, así, una cosa moderna. Es la Roma de Bernini, de Borromini, de Piazza Navona, de las grandes iglesias, donde el Papa es un verdadero monarca, ¿no? Prácticamente todo el 17 va a estar en manos de los Barberini, y si bien, que era una familia muy, muy importante, que va a ser prácticamente la Roma moderna que conocemos, eh, si bien están los hechos del juicio a Galileo, antes, ¿no?, la quema de Giordano Bruno, ¿no?, por sus ideas cosmológicas, ¿no?, y ciertamente heréticas, ¿no? También es una Roma de ciencia, ¿no? En esta época es donde existe el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, es donde van a existir figuras, ¿no?, como de la Biblioteca Vaticana, en donde van a existir figuras como Athanasius Kircher. Era un jesuita que estaba a cargo de los museos vaticanos, donde nace esta gran colección, además de arte, porque los papas también eran una especie de grandes coleccionistas, tenían gabinetes de curiosidades con animales diseccionados de todo el mundo. Los médicos, ¿no?, estos son herederos de Andrea Vesalio, del Renacimiento, que son los grandes cirujanos, podríamos decir, y anatomistas de esta época. Es un mundo de ciencia, ¿no?, en la Roma católica y de contrarreforma, es decir, uno no se lo imaginaría jamás, donde un jesuita como Kircher invitaba a los científicos de la Universidad de Leiden en Holanda, que eran calvinistas y herejes, con pasaporte especial, no pasaporte, sino como una especie de
de documento, salvoconducto a Roma para poder conversar con ellos y con el Papa en las estancias vaticanas. Es una época bien fascinante para la ciencia, en donde una reina como Cristina de Suecia invitó a Descartes a su corte. Ella renunció a su reinado y se exilió ¿dónde? En Roma. ¿Y por qué? Porque posiblemente era uno de los lugares más libres en ese momento, intelectualmente. Y ella que era una mujer muy avanzada. Y en esto también hay mujeres de primera, ¿no? Y eso explicaría por qué en Roma, de alguna manera, tenemos la primera, la primera mujer con grado universitario. Además, la universidad no solo era un lugar masculino en la mitad del siglo XVII, sino que era un lugar clerical masculino, es decir, era un lugar casi monacal. ¿No? Los estudios superiores estaban vinculados a la teología, a la filosofía natural, a la lectio, ¿no? A una forma también de enseñanza muy antigua, donde las mujeres ahí nada tenían que hacer. Pero por lo tanto que Elena Cornaro ¿no? apareciera en esta época tiene mucho que ver con eso, con una Roma que es muy rica, muy poderosa y que está muy vinculada al arte, a la cultura y a la ciencia. Luego eso va a decaer a finales del XVI, de manera muy, muy rápida. Y obviamente Europa del Norte va a pasar a tomar la vanguardia en las enseñanzas. Pero es muy fascinante, ¿no? Imaginarse ese mundo que yo les digo, es como otra Roma que no nos imaginamos. Es la Roma, por ejemplo, cuando uno anda por Roma, está lleno de fuentes, la fuente de los Cuatro Ríos, por ejemplo. Eh, es una oda a la geografía, ¿no? Y a los ríos del mundo. Pero además hay un obelisco egipcio, porque en Roma estaban los mejores estudiosos de egiptología, los mejores sinólogos, ¿no? Luego un gran sinólogo como va a ser los estudiosos de China, ¿no? que estudiaban el chino antiguo, que estudiaban a Confucio, ¿no? Es decir, es una historia realmente increíble la de esa Roma moderna del siglo XVII y por lo tanto, si bien está la historia de Galileo detrás de eso, también habían espacios mucho más libres dentro de esta gran ciudad. Sí, o sea, para mí, o sea, a mí me han preguntado el año pasado de cómo hubiese sido Roma en esa época, totalmente desconocimiento, y se Uno dicho se cualquier imagina la tontera. Inquisición constantemente, ¿no? Hay Claro. muchos sacerdotes. Pero Era un pero mundo investigando, bastante más laico y bastante más, ¿cómo decirlo?, progresista, aunque no en el sentido moderno, pero claro, avanzado en lo es, material. el avance intelectual era impresionante, realmente Sí, impresionante. Guillermo, hemos terminado este capítulo, hemos hemos terminado ya esta sido... semana. Ha sido una semana bastante, bastante interesante, me ha gustado mucho. Sí, Y bueno, recordarle a la gente que en la descripción del video van a encontrar la información que hemos mencionado, que pueden encontrar ahí, poder visitarla. Y bueno, dejarlo invitado a un nuevo capítulo y recordar, Guillermo, del curso del Reino de Chile nuevamente. Si nos claro, puede iniciamos un volver a curso hablar un poquito nuevo de eso en la antes de red terminar. cultural. Vamos a dejar el link en la descripción. Pueden contratarlo por ahí o pueden escribir al contacto, ¿no? Contacto@redcultural.cl, visitar nuestro sitio web, redcultural.cl, y se llama Una historia del Reino de Chile. Fue una propuesta de historia nacional, cosa que no hacíamos hace mucho, pero además va a ser una historia muy, muy interpretativa, hablar de las últimas fuentes, los últimos trabajos historiográficos sobre el tema, y algo que me gusta mucho en historia, que son las contraposiciones historiográficas, porque hay mucha pelea, ¿no? Vamos a discutir cosas tan interesantes como que los historiadores hoy día se pelean. Si los mapuches, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, habían ellos entrado a la zona Desde de lo que Argentina. actualmente llaman el Gualmalpu, ¿no? Por la provincia de Cautín, ¿no? Por los pasos cordilleranos desde Argentina, por lo tanto serían un pueblo pampeano, o si no, más bien son un pueblo andino que habría pasado hacia el sur. Eso políticamente es muy interesante porque también hoy día podríamos decir, bueno, ¿quién invadió a quién? ¿No? Entramos en esas discusiones un poco Claro. políticas, pero son muy, muy entretenidas. También discutir, bueno, ¿qué tanto de saqueo hubo en la conquista y qué tanto no? Nuestra conquista fue distinta quizás a la de otras partes de América, podríamos discutir eso. Así que no, va a ser una conversación eh, que vamos a iniciar esta semana muy, muy entretenida sobre un Chile que podemos llamar quizás mucho del Chile antes de Chile, ¿no? Cómo se fue configurando también esta identidad de ser chileno. Tengo un amigo de hispanistas que yo creo que le va a interesar, así que les voy a hacer llegar Totalmente, ¿no? Vamos a leer muy mucho de esa hispanista. tradición porque fue una tradición además fundamental en el siglo XX, ¿no? Fue fundamental. Hoy día no tenemos ninguna tradición potente, pero sí tenemos debates muy enconados en estos temas. Y es interesante que por lo tanto hay poco libro, hay poco conversación, hay poco curso de historia de Chile, mientras que hoy día, todos los días estamos oyendo una nueva interpretación sobre la historia de Chile.
Así que es cosa que usted prenda la tele. Eh, así que eh, En Dexter Domini igual tenemos una conversación sobre la leyenda negra, ¿sí? Tenemos una claro. conversación de como 50 minutos con... ahí les voy a dejar el link para que lo vean. Sí, eso. Que No fue la- olviden la descripción, por sí, favor. Eso no es. olviden revisar ahí. Así que va a Vamos estar a hacer ahí como los también. youtubers, así, por favor. Den like y Y la compartan. descripción. Ok, Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por estar Muchas aquí. A la gracias a ti, gente que Pablo. nos ve, que nos escucha y que también comparte y comenta y nos ayuda Gracias a igual todos. a ir mejorando el programa. Así que bueno, Guillermo, nos estamos viendo la próxima semana y que Nos estés muy vemos y bien. que tengas muy buena semana. Igual a Igual, todos. chao, chao. Chao Chao. a todos.